la constitución de la fe del pueblo de Israel va a estar constituida en la unicidad de Dios, pero también en la incorporeidad de Dios. Todo creyente que se desea acercar a Dios, teniendo en su mente una imagen o una figura de Dios, va a llegar a equivocarse espiritualmente. Porque retratar a Dios, crear una figura de Dios es básicamente lo peor que puede haber. Para la fe espiritual es lo peor que puede haber. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 12? Dice lo siguiente: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Dice el texto con toda claridad que Jehová habló de en medio del fuego a la nación de Israel, pero dice que a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. No deja lugar a duda, no deja lugar a controversia, no puedes discutir el versículo porque esto es tajante, es directo. Ninguna figura visteis. Cuando se dice que es ninguna, es ninguna. O sea, nada. O sea, no viste nada. Y el texto empieza diciendo, y habló Jehová, que quiere decir que este versículo tiene como fuente directa a Jehová. ¿Y quién otro mayor que Jehová para poder discutirle? Y decir, no, pero puede ser esta figura, no, pero yo me imagino así, no, es que yo me soñé así. Pero si el texto dice que ninguna figura vistes, ¿qué figura le podemos componer a Jehová si dice el texto ninguna figura visteis? O sea, nada. Lo que has oído es la voz de Jehová, pero no viste ninguna figura. Si tú le atribuyes una figura a Dios, lo que haces es limitarlo a esa figura. Por ejemplo, mis amados hermanos, lo que ven aquí es un plumón. Pero ¿por qué sé que es un plumón? Porque la figura que he hecho de este material lo ha limitado a un plumón, a la figura de un plumón. Porque es la forma, si yo le doy una figura a una cosa, voy a limitarlo a esa figura. Voy a limitarlo a esa figura. Si yo le voy a componer una figura a Dios, voy a limitarlo a esa figura. Y ya no va a ser otra cosa, sino que solo esa figura. Entonces, si yo voy a atribuir una figura a Dios, voy a limitar a Dios a esa figura. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene límites como para yo darle una figura que lo limite? Es que Dios no tiene límites y tampoco tiene figura. Es que no le puedes atribuir algo a Dios porque Dios no tiene límites. Y atribuirle una figura a Dios, es decir, una forma, lo vas a limitar a Dios. ¿Y cómo puedes ponerle límites a Dios si Él es todopoderoso? Él no tiene límites. No le podemos poner una figura a Dios. Por eso el texto dice claramente, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Deuteronomio 4:12. ¿Por qué? Porque si a Dios le pones una figura, le vas a atribuir una figura, lo vas a limitar a Dios a esa figura. Y no se puede limitar a Dios. Tú no puedes decir que Dios tiene una figura. ¿Cómo vas a decir eso? Dice ninguna figura. Ninguna es nada. No puedes tú atribuirle a Dios una figura. No puedes crear un retrato de Dios. No puedes crear una imagen de Dios. ¿Por qué?
No puedes hacer un ídolo de Dios. No puedes decir que esto es Dios porque Dios no tiene figura. Ninguna figura vistes. Porque una vez que tú le atribuyes una forma a Dios o una figura, lo haces un Dios con límites. Y yo no creo en un Dios limitado. Yo creo en un Dios todopoderoso, que está fuera del tiempo, fuera de la materia, fuera de la forma, fuera de todo. Entonces, ese es el principio de la fe de Israel. Y es lo que Dios le quiso transmitir a Moisés primero. Moisés, escúchame. Tú oíste mi voz, Moisés, pero no has visto ninguna figura. Así que no compongas de mí ninguna imagen, ningún ídolo, nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo figura. No puedes hacer eso conmigo, Moisés. Entiéndelo, y eso tienes que transmitir al pueblo de Israel. No tengo figura, no tengo forma. El momento que me ponen forma o figura, me están haciendo un Dios limitado, y yo no tengo límites. Para ser más claros, tenemos aquí las 10 palabras, pero dice, ninguna figura vistes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tú puedes guardar las 10 palabras. Yo guardo el sábado, yo respeto a mi padre y a mi madre, tú puedes guardar. Pero si en tu mente estás pensando que Dios tiene forma o Dios tiene una figura, ¿de qué vale oír la voz de Dios y guardarlo? Si tú a nivel mental, a nivel intelectual, o a nivel emocional, o a nivel académico, le estás dando una figura a Dios. Estás violando todos los preceptos, porque gracias a este Dios que no tiene figura, se te dio los 10 mandamientos. Pero tú le estás atribuyendo figura a Dios. ¿Cómo puede ser posible si Él te dijo ninguna figura vistes? Mis amados hermanos, de ahí la importancia de este versículo, y es trascendental para la fe de Israel. Tenemos que empezar a quitar de nuestra mente conceptos grecorromanos, conceptos paganos. Vamos a leer Deuteronomio 4:15. ¿Qué dice versículo 15? Dice así. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. 2 puntos. O sea, tengan cuidado de su alma. 2 puntos. ¿De qué vamos a tener cuidado del alma? Dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Y el verso 16 dice, porque no os corrompáis, porque no se corrompan. Y después sigue lo demás. Entonces, Dios le dice a la nación de Israel, tengan mucho cuidado de su alma en hacer una figura a Dios. Porque Dios no se mostró a través de figuras, sino en oír su voz. Y eso, tengan cuidado, guarden su alma. O sea, es una advertencia para tu alma. Tu alma está en peligro si tú vas a componer una figura a Dios, porque el día que Dios habló en el monte Sinaí, ninguna figura has visto. Es decir, que 2 testimonios. Y en 2 o 3 testigos consigue todo el negocio. Entonces, para el escritor de Deuteronomio está clarísimo que el mensaje que Dios quiere transmitir a la nación de Israel es que los hijos de Israel sirvan a Dios en espíritu y en verdad, y no haciendo figuras, no poniéndole figuras, no imaginándose figuras, ni creando representaciones artísticas de Dios, ni a nivel mental, ni a nivel material. Porque eso es un grave peligro para su alma. El texto dice, guardad mucho por vuestras almas. El creyente que busca a Dios, o aquel que dice creyente, pero a nivel mental, a nivel emocional, a nivel material, a nivel artístico, está imaginando a Dios con una forma y una figura, lamentablemente el versículo dice, guarda tu alma, porque no puedes componer figura. Eso no te lo digo yo. El texto dice, guarden mucho por vuestras almas. Entonces, no estamos hablando de bromas. Estamos hablando de algo serio. Serio para tu vida espiritual, para tu fe. Algo serio. Yo no te vengo acá a contar cuentos. Aquí la función mía es que tú conozcas al Dios único, vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Y se acabó.
No hay otro más que Él. Si tú ves primero en estos dos versículos, el énfasis que hacen los dos versículos es en oír la voz y no en ver figuras. Dice, no viste ninguna figura, pero sí te dice el texto, oíste la voz de sus palabras, oíste. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es claro, estimados hermanos y hermanas. Si deseas acercarte a Dios, hazlo a través de oír sus palabras y no a través de figuras. Porque si tú te quieres acercar a Dios a través de figuras, te vas a corromper. Pero si tú te quieres acercar a Dios y te acercas a Dios a través de oír sus palabras, vas a llegar al Padre, porque ese es el único camino, no a través de figuras. Ese es el mensaje claro que nos dejan esos textos, ¿sí?